María Roca Cabrera es investigadora postdoctoral de la Universidad de Valencia con el proyecto Edad de Oro del coleccionismo textil, procedencia, mercado del arte, agentes, exposiciones y museos. Ha sido personal investigador en el Departamento de Historia del Arte de la misma institución entre los años 2016 y 2019. Su investigación se centra en el ámbito del coleccionismo, el mercado del arte y la museología. Ha realizado estancias de investigación en el Victoria and Albert Museum de Londres y el Museo Fortuny de Venecia. Es miembro del grupo de investigación Baluart, Arte, Cultura y Sociedad en España, de 1750 a la actualidad, de la Universidad de Valencia, y participa en el proyecto museográfico Relecturas, itinerarios museales en clave de género de la Generalitat Valenciana. Hoy nos va a hablar sobre el pintor Mariano Fortuny Marsal, coleccionista ecléctico en el mercado romano. Muchas gracias, María, y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, también quería daros las gracias por aceptar mi propuesta para el Congreso y felicitaros por la organización, que está siendo, la verdad, que muy interesante. Y nada, me dispongo a comenzar mi comunicación. Mariano Fortuny Marsal fue uno de los pintores más cotizados de su época, fue un pionero en el coleccionismo de artes aplicadas en las últimas décadas del siglo XIX. En poco menos de 10 años formó una de las más renombradas colecciones del momento. Piezas de todas las épocas y culturas que incluían armas, cerámicas, indumentaria oriental, tejidos medievales, tapices, orfebrería, objetos curiosos, en definitiva. El artista pasó la mayoría de su vida en Roma, donde se trasladó en 1858, cuando le fue concedida una beca de estudios de la Diputación de Barcelona. Allí fue donde se produjeron sus primeros contactos con el mercado del coleccionismo, y allí murió en 1874 tras una repentina enfermedad. En Roma, el pintor se implicó en el movimiento cultural de la revalorización de las artes aplicadas y se relacionó con las figuras más influyentes de la ciudad. Sin duda, Fortuny se convirtió en una personalidad de referencia entre los expertos de este ámbito artístico. En su primera etapa de recién llegado a Roma, asistía a clases nocturnas en la Academia di Gigi, en la Vía Marguta, una calle de ambiente bohemio, repleta de comercios, artistas, academias de arte. Y en este entorno él se relacionó con marchantes y anticuarios. El mercado del coleccionismo romano se había transformado gradualmente desde finales del siglo XVIII, cuando se solía comerciar con piezas de época antigua, procedente de las excavaciones, y a mediados del siglo XIX comenzaron a establecerse anticuarios que imprimieron con su personalidad nuevos gustos con objetos de época medieval, de época renacentista, o procedentes de las colecciones de la aristocracia que se habían desintegrado. Desde sus inicios, Fortuny compartió la afición por las antigüedades con el pintor Attilio Simonetti. Ambos, con pocos medios económicos, pero con un gusto e intuición, recorrían Roma y sus alrededores, y no faltaban a una subasta, sabían de todas las tiendas de segunda mano. También entró en contacto con Vincenzo Capobianchi, que era alumno de la Academia de San Luca e hijo de un anticuario muy prestigioso. A Capobianchi, a Vincenzo solía acudir y visitar frecuentemente los museos vaticanos, y allí parece que desarrolló esta pasión por las antigüedades romanas, que posteriormente él iba a reproducir en sus pinturas denominadas de género pompeyano, donde reproducía con mucha fidelidad, con una fidelidad casi fotográfica, todos estos objetos.
Al igual que Simonetti, Capobianchi, con el paso del tiempo, abandonó su actividad artística y se dedicó en exclusiva al mercado de las antigüedades. Fortuny, a su vez, también entabló relación con los hermanos Corbiseri, que tenían un negocio en vía propaganda donde vendían objetos antiguos, libros raros. Uno de ellos, Constantino, era un arqueólogo y paleógrafo reconocido y fue el primer director del Archivio di Stato y presidente de la Società Romana di Storia Patria. Su hermano, Domenico Corbiseri, también regentó una casa de antigüedades y de subastas en la Vía di Due Macelli, que estaba muy cerca de la Vía Gregoriana, donde posteriormente iba a habitar Fortuny. Durante esta etapa inicial, Fortuny se pudo permitir alguna adquisición con sus modestos ingresos. Según Simonetti, su primera adquisición fue un casone que estaba muy deteriorado y que le costó 15 escudos y que el propio Fortuny restauró. Esta arca veneciana fue usada como modelo en la primera de las versiones de la pintura El aficionado de estampas, un óleo en el que Fortuny reflejó la pasión por las antigüedades en una escena del siglo XVIII. Curiosamente, esta pintura fue usada por Fortuny para realizar un trueque con Capobianchi, que la cambió por un fusil sardo y unos vidrios antiguos, unas piezas cuyo valor hubieran ascendido a unos 200 francos. Capobianchi, a su vez, vendió esta pintura, El aficionado de estampas, a la Maison Goupil por una suma de 4.000 francos. Y unos años más tarde, en 1867, volvió a adquirir una segunda versión del aficionado de estampas por 3.000 francos. A medida que aumentaba la cotización de las obras de Fortuny, el pintor fue incrementando también en cantidad y calidad el tamaño de su colección y también sus contactos en el ámbito del mercado del coleccionismo. En Roma entabló amistad con el banquero y mecenas suizo Walter Voll. El pintor se hizo asiduo a las veladas que Voll organizaba en su villa los jueves por la tarde, en una villa donde reunía una colección de más de 5.000 piezas pues, de pintura, escultura, mobiliario, esmaltes, marfiles, bronces, joyas, cerámica, tejidos, piezas de todas las disciplinas y de todas las épocas. En 1873 el coleccionista fundó en Ginebra el Museo Voll y publicó un catálogo descriptivo de 4 tomos donde defendía que las creaciones del pasado conformaban la base del llamado arte industrial y que debían ser tenidas en cuenta para elevar el gusto de las personas. Aunque Roma se había convertido en la residencia habitual de Fortuny, a partir de 1865 el pintor realizó cada vez más viajes y estancias. Los viajes y estancias se hicieron cada vez más frecuentes y al mismo tiempo entró en contacto con personalidades del panorama internacional. En París inició lazos comerciales con Adolphe Goupil, el marchante más importante del momento, y comenzó una gran amistad con el barón Jean-Charles d'Avilliers, del que ya hemos oído hablar a lo largo de este congreso y que era un experto especialista en cerámica hispano-musulmana y una figura esencial en el mercado de las antigüedades. En Madrid, Fortuny estableció lazos familiares con los Madrazo.
a través de su matrimonio con Cecilia, nieta, hija, hermana de la saga de pintores más influyente del mercado del arte en la España de finales del XIX. Y posteriormente, entre 1870 y 1872, realizó una estancia en Granada donde consolidó su colección. Allí Fortuny hizo un acopio de antigüedades y de piezas del mercado granadino que pudo encontrar en diferentes localizaciones, tanto a través de marchantes de anticuarios como visitando conventos, iglesias, y realizó una búsqueda muy exhaustiva que le dio muchos frutos a su colección. Durante todos estos viajes, Fortuny siempre mantuvo el contacto con los colegas italianos. Domenico Corbiseri le había asesorado en las adquisiciones de cerámica hispano-musulmana, que eran una novedad muy cotizada en el mercado romano. Con Simonetti había mantenido una relación epistolar en la que se mantenían informados de las adquisiciones que iban realizando. Y una vez ya instalado en Roma, a finales de 1872, en lo que fue ya su última etapa, Fortuny ya había establecido una gran red de agentes que le mantenía informado sobre las piezas, la fluctuación de precios en puntos estratégicos del mercado internacional. Fortuny decoró su taller romano con las piezas de su magnífica colección. En su interior creó una atmósfera evocadora, repleta de tesoros, de piezas reunidas a lo largo de los 10 años en los que él reunió su colección. Y según uno de sus biógrafos, Charles Siriart, su atelier se parecía más a una exposición de arte oriental que a un espacio para el estudio. Este recinto era un lugar de reunión y hacia las 4 de la tarde Fortuny recibía a los colegas más cercanos, ahí mantenían charlas sobre arte, sobre antigüedades, y el pintor se lamentaba del poco interés que en España despertaban las disciplinas consideradas como menores, la cerámica, el textil. En nuestro país también se erigió como uno de los pioneros en defender esta causa, tal y como relataba el crítico y coleccionista Miquel Badía sobre Fortuny. En sus propias palabras, Francisco Miquel Badía decía sobre Fortuny: dolíase con razón de que en nuestra patria nadie se acordase de reanimar las antiguas industrias. Y así nos lo había manifestado en Granada en el verano de 1870, adelantándose a propaganda idéntica que han realizado después en España varios artistas y aficionados, por desgracia sin resultado hasta ahora. Estas eran las palabras del interés, ¿no?, que Fortuny mostraba por revalorizar estas artes aplicadas. Retomando el círculo de Fortuny en Roma, las visitas que iban pasando por su taller a lo largo del tiempo, se reunían coleccionistas como William Hood Stuart o Gustave Dreyfus, artistas e intelectuales como Alejandro Dumas, hijo, Alma Tadema, Frederick Leighton, o aristócratas como el príncipe Baldassar Odescalchi, que era el presidente de la Asociación Artística Internacional e impulsor del Museo Artístico Industrial de Roma junto a Augusto Castellani. Los Castellani eran una familia romana de joyeros que había reunido una colección magnífica de piezas antiguas con el interés de restaurar el expolio que había sufrido durante esos años Roma, pero también para que sirvieran de modelo para inspirar sus creaciones. Esta familia estaba muy bien relacionada con el entorno del mercado del coleccionismo. El hermano, Alessandro Castellani, fue un importante anticuario con clientela en toda Europa.
y que durante la década de los 60 financió excavaciones en la ciudad de Roma. Por otro lado, Augusto Castellani continuó el negocio familiar, se convirtió en un experto coleccionista, en un anticuario, y fue uno de los fundadores del Museo Artístico Industrial y también director honorario de los museos capitalinos. La magnífica colección de Fortuny hizo que el artista se convirtiera en una personalidad de referencia en el panorama romano y en el movimiento cultural de la revalorización de estas artes aplicadas, por lo que Odescalchi, el príncipe Odescalchi y Castellani solicitaron la colaboración del pintor para la apertura del Museo Artístico Industrial. La institución había nacido con la intención de dotar a Roma de un museo de artes aplicadas, tomando como modelo el South Kensington de Londres. Y el objetivo era reunir y conservar objetos originales desde la antigüedad grecorromana hasta el siglo XVIII y al mismo tiempo promover el conocimiento y formar operarios en la ciudad de Roma. Simultáneamente se organizaban cursos de capacitación específicos para artesanos y trabajadores. Fortuny formó parte del comité, del patronato de la primera exposición, que fue inaugurada en febrero de 1874 en el recinto del exconvento de San Lorenzo in Lucina de Roma. La muestra estaba constituida por ejemplares de adquisición pública, de donaciones particulares y también piezas prestadas por diversos coleccionistas como Castellani, Simonetti y el propio Fortuny. Aunque se trataba de un buen comienzo, el pintor Fortuny pensaba que esta iniciativa aún tenía muchas pegas y no había quedado muy contento con el resultado de la exposición, según le comentaba David Lier en su correspondencia. Pero bueno, sin duda lo consideraba un primer paso para promover este movimiento cultural, pues Fortuny era consciente de la utilidad didáctica que estos objetos antiguos tenían para el campo del diseño, a la creación de nuevas piezas de artes decorativas, artes aplicadas, artes industriales. Para finalizar, señalaré que tras la temprana muerte de Fortuny se celebraron sendas subastas en Roma y en París. La primera, la de Roma, se ocupó de los objetos y piezas de uso más cotidiano o aquellas que se albergaban en la casa taller. El estudio del catálogo manuscrito de esta subasta, que contiene anotaciones pues, de las cifras de la venta, apellidos de los compradores, nos ha permitido averiguar la identidad de los mismos. Se han verificado los nombres de importantes anticuarios y marchantes del mercado del arte en Roma: Arnoldo Terracina, Vincenzo Ciampolini o Augusto Castellani. Y además se han encontrado algunos artistas coleccionistas que se dedicaron en mayor o menor medida al mundo del anticuariado, como Attilio Simonetti y Vincenzo Capobianchi. Y por otro lado, tenemos el grupo más numeroso, que lo formaban los artistas que, siguiendo pues, esta pasión anticuaria de Fortuny, bien como fuente de documentación, bien como proyección pública de su estatus dentro del mercado del arte, empleaban estas antigüedades pues, para inspirar sus obras o para decorar sus estudios. Entre ellos encontraremos a Cesare Agostino Detti. Tenemos aquí una imagen de su estudio rodeado de las antigüedades que él también coleccionaba. Pero bueno, también habían entre estos artistas españoles y franceses del círculo romano de Fortuny. Sin duda, la subasta del estudio del pintor en Roma supuso la oportunidad para estos coleccionistas de poder adquirir ejemplares difíciles de conseguir en esta ciudad, en Roma, y ya que incluía piezas de procedencia muy variada,
pero ofertada a precios más ventajosos que en el mercado parisino. Y con esto ya acabo mi intervención y les agradezco su atención.